Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a una emisión de El Evangelio del Santuario. En esta serie pues queremos explorar los mensajes que Dios nos envía a través de los símbolos del santuario y de aquellos elementos que le precedieron, como es los sacrificios y el altar. Es más, tanto los sacrificios desde el comienzo del mundo, cuando Adán y Eva pecaron y hubo que ofrecer el primer sacrificio para extraer la piel y cubrir de pieles, un vestido de pieles a Adán y Eva. O sea, el Señor estaba enseñando este principio del sacrificio de animales para que ellos pecadores pudieran ser cubiertos. Animales que prefiguraban la aparición del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, desde Adán y Eva, y miramos diferentes servicios y sacrificios a lo largo de los siglos, estamos estudiando el caso de Abraham. Nuestro propósito, queridos amigos, es extraer la mayor cantidad de mensajes de la historia de estos personajes bíblicos en su relación con los sacrificios, los altares, eventualmente el santuario, con el fin de mirar que había un plan de parte de Dios revelado a los antiguos de un pacto llamado pacto de la gracia, un pacto eterno que entre el Padre y el Hijo lo habían celebrado desde antes de los tiempos, pero que se hizo manifiesto cuando hubo que aplicarlo al comienzo del mundo. Leamos un par de textos que nos cuentan acerca de ello. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Leamos pues. Hebreos 13, 20 y 21, leemos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, que Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Es el pacto eterno lo que habilita para que sean reconocidos como aptos para que hagan la voluntad de Dios en las buenas obras que tienen que hacer. Pacto eterno celebrado entre el Padre y el Hijo, como miramos a continuación en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Notemos entonces que el sacrificio de Jesús fue planeado desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Comenzó a manifestarse al comienzo del mundo, como lo leemos ahora en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Efectivamente, inmolado en forma de figura en la representación del sacrificio que hubo que hacer. Adán tuvo que oficiar allí el matar al animal y Dios quitarle la piel, con lo cual Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles de animales, como leemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y así, amigos, a lo largo del tiempo, mediante sacrificios, ya más de una manera obvia y viable, mediante un altar en el cual se pone el sacrificio y se oficia entonces allí lo que Dios había ordenado. El sacrificio prefiguraba el gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así llegamos, ya miramos a Abel, miramos también a Noé y ahora a Abraham, y lógicamente extraer mensajes que sean edificantes mientras estamos estudiando este Evangelio del santuario. Leamos pues entonces Génesis capítulo 12, pero a través de estas imágenes que proponemos a continuación. La salvación que fue perpetuada
por medio de los patriarcas. Leemos pues en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así ya miraremos luego otros textos como los que se presentan allí. Pero antes, amigos, reflexionemos por el caso de Abraham. Abraham, ¿quién era este personaje? ¿Por qué Dios lo miró de una manera tan noble, tan agradable? El llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos. Leemos para ello Génesis capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Allí Abraham, obediente, se traslada a Ur de los Caldeos. Pero amigos, aquí un punto que valdrá la pena tomar en cuenta. Estos hombres vivían en el desierto, pero ¿por qué motivo tenían que dejar Ur de los Caldeos? Había una razón principal: no era el lugar apropiado para que ellos pudieran desarrollar su fe. Aún Ur de los Caldeos o Harán todavía no lograban ser un lugar propicio para el desarrollo de este siervo de Dios, Abraham. Nos lo cuenta Josué en capítulo 24, versículos 1 y 2. Leámoslo. Dice allí: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ¿qué dice a continuación? Servían a dioses extraños. Con esta idolatría se mezclaba la adoración del Dios verdadero. Estaba penetrando en esta simiente santa, en esta familia santa. Acordémonos que aún en el diluvio hubo gente santa, como fue Noé y su familia, cuando Dios dice: yo a ti te he visto justo en esta generación. Así como Noé, había más gente. Pero cada vez la idolatría campeaba y los santos, muchos, iban cayendo. El texto pues nos dice que los hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres y producían sus hijos, sus gigantes. Miremoslo en Génesis capítulo 6, 2. Cuando la idolatría prevalece, amigos, los santos de Dios, si no salen de ese ambiente, pueden quedar comprometidos y aún derribados. Miremos el texto. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas y cometiendo grave pecado. Por ello decimos que la idolatría prevaleciente se mezclaba con la adoración del Dios verdadero. Era necesario que la familia de Abraham, su padre, en fin, todos los que eran creyentes, se alejaran de un ambiente idolátrico como era Ur de los Caldeos. Allí pues Abraham permaneció hasta la muerte de su padre Taré. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordena proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se queda en su hogar, con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, solamente Lot, cuyo padre Harán, hermano de Abraham, había fallecido hacía ya algún tiempo. Él escoge participar de la vida del peregrinaje de parte del patriarca. Sin embargo, se llevó una gran compañía Abraham cuando salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado, de vacuno. El texto nos va a decir que salió con todo lo que poseía. Leemos pues Génesis capítulo 12, los primeros versículos que nos hablan entonces de su salida con posesiones. Pero Jehová le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te quiero mostrar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Él salió para nunca más volver, y así se llevó todo lo que él poseía, toda su hacienda, todos sus ganados, etc. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados más por motivos de interés propio. El mismo Lot también buscando su bienestar, diríamos nosotros. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar a Dios y a servir al Dios verdadero. Saben, amigos, este reconocimiento de que hubo hombres como Enoc, como Noé, los antediluvianos, y posteriores a Noé en los patriarcas, Job entre ellos, y Abraham, que reconocen al Dios verdadero, es fundamental. Hoy también en nuestra sociedad, una sociedad que está corrompida, cada vez crece más el mal. Y pensamos en las iglesias, que son las que sostienen, digamos así, la carpa. Cuando la carpa, a mí me tocó trabajar en carpas evangelísticas, y el predicador estaba en un extremo, y las sillas y la gente, pues, escuchando lo que el predicador, incluso en mi función como ayudante, encargado del sonido, pues, y allí estaba el predicador. En algún momento, como eran carpas inflables, se perdió la corriente y no hubo ya lo que inflaba la carpa y comenzaba a moverse, parecía que se venía encima. Fue una sensación desagradable, la gente se asustaba y el evangelista pues le decía, cálmense, esto está controlado, ya vuelve, teníamos una usina propia que generaba corriente y aire para que se volviera a inflar, carpa inflable, en aquellos tiempos de evangelismo. Así también, amigos, hoy la carpa del mundo se está cayendo y se mueve y va a aplastar. Y a veces sostenemos o creemos que las iglesias son las que mantienen. No están así, amigos. Primeramente, por iglesias pensemos en los líderes. Así es como revela el Apocalipsis, cuando el Señor envía mensajes a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, se los envía a los ángeles o mensajeros de cada una de las iglesias. Son los líderes. ¿Y cuántas veces la iglesia se perfila según la imagen del líder? Si el líder es un líder correcto, serio, honesto, consagrado, recto ante Dios, así influirá en su iglesia y la iglesia lo imitará, le seguirá sus enseñanzas. También lo contrario. Por eso, amigos, hoy Dios necesita sus líderes que se levanten. Y habrá muchos que seguirán en pos de ellos para escuchar palabra de Dios, porque la carpa se cae. Bien, Abraham era uno de ellos. Él con su esposa inducían a toda la gente. Por eso los criados que iban con Abraham, cuando esto fue creciendo, eran hombres que temían al Dios verdadero. Pensemos en Eliezer, el criado, el hombre de mayor confianza, el mayordomo general, después de Abraham, era quien gobernaba toda la población, a quien Abraham luego eligió para que escogiera esposa para su hijo Isaac. Bien, ahí tenemos el ejemplo de un hombre consagrado también, la forma en cómo él buscó la novia para el hijo del amo. Bien, historias interesantes que ya iremos repasando, iremos mirando. Lo cierto es que mucha de esa gente se agregaban a la familia del patriarca y también le acompañaron a la tierra prometida, y así llegaron a Canaán. El sitio donde se estuvieron primero fue Siquem. Vamos a mirar capítulo 12, 6 en adelante, 5 y 6. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. A la sombra de las encinas de Moré, en un ancho
y un valle de mucha arboleda, mucho lugar, mucha vegetación, un lugar precioso para habitar. Allí Abraham establece su campamento. Así el patriarca entra en un país hermoso y bueno, pero extraño, lleno de tierras, nos dirá. Miremos el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Era la tierra prometida, a la cual Abraham había llegado ya, pero luego su descendencia van a morar en Egipto por causa del hambre, y luego vienen en la cuarta generación, todos ellos en abundancia, mucha cantidad, regresan a la tierra ocupada por Abraham en sus comienzos. Miremos cuán preciosa era esa tierra que Abraham pudo disfrutar, la que Dios quería para su pueblo, para que se formaran como pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Pero para el adorador de Jehová había una espesa sombra que descansaba sobre esas arboledas, colinas y fructífero valle. Amigos, hemos descrito el valle, según el texto de Deuteronomio, que describe la tierra prometida a la cual Dios traía de regreso desde el cautiverio a la tierra que Abraham había morado. Pero había una sombra. ¿Detectamos cuál es? Les invito a que lo repasemos nuevamente. Capítulo 12, habíamos leído versículo 6. A ver si miramos esa sombra. Es muy importante que un hijo de Dios la discierna con tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 6. Miren acá. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Podemos adivinar a qué nos referimos con la espesa sombra que había en esa zona fértil, el cananeo. Es muy interesante que el texto bíblico lo ponga para que nosotros lo advirtamos. Estaba el mundano, el profano, el hombre rebelde de Dios, el hombre que luchará contra los mandamientos de Dios, y a Abraham le toca moverse entre esa gente. Miren ustedes, capítulo 15, vamos a leer el versículo 16, es un texto que vamos a estudiarlo después con más detenimiento, pero por antemano, luego de ofrecer un sacrificio a Abraham, no obstante le anuncia que su gente estará en cautiverio, y usa una expresión especial. Les invito a que lo miremos. Y en la cuarta generación, los descendientes de Abraham volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Al regreso del pueblo de Dios, del cautiverio de Egipto, ahora sí llega la orden de exterminarlos a todos, porque la maldad llegó a su colmo. Les invito a que lo miren en Deuteronomio capítulo 7, los versículos 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, del cual hemos leído, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija al hijo de esa gente, no tomarás a la hija de esa gente para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. No lo hagas. ¿Qué más hay que hacer? Siguiente versículo. Destruye sus altares. Aquellos por donde se comunican con sus falsos dioses, se comunican con Satanás, destruye toda esa gente. Miren. Mas así habéis de hacer con esa gente. Sus altares destruiréis,
quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Noten, los altares era el medio para comunicarse con el Dios. En el caso de estos paganos, con los dioses extraños. Que no existen dioses. Es la mente humana que crea esa ilusión de que existen dioses. Y es la mente la que, fabricando la idea de un Dios que luego pide en sus órdenes, en su culto, en su adoración, pide sacrificios, pide obediencia, pide prácticas, todas las cuales son perversas a los ojos de Dios. Destruye ese pensamiento perverso que luego se ve en hechos como las esculturas, los altares, las estatuas de esa gente. Todo esto en la cuarta generación. Pero hasta que llegue la cuarta generación tenemos a Abraham. Nuevamente, Génesis capítulo 15, versículo 16. Y el cananeo o el amorreo viviendo allí. Y en la cuarta generación volverán acá los descendientes de Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, amigos, si Abraham tiene que moverse en ese entorno tan espeso, dije, fructífero el valle, precioso según describíamos de Deuteronomio capítulo 8, pero el cananeo moraba en la tierra. ¿Había alguna esperanza de salvación para esa gente? ¿O es que había llegado ya la destrucción? ¿O el tiempo de destrucción? No, no había llegado el tiempo de destrucción todavía, sino cuando en la cuarta generación. Pasarían muchos años. Pero mientras tanto, había un evangelio para esa gente. ¿Quién era? Abraham. ¿Saben? En la conducta santa de este hombre, en la forma de negociar, de acercarse, de moverse. Cuando estableció alianza con aquellos 3 hermanos de Moré, y entonces con ellos 3 que los conoció, alternó con ellos y pidió ayuda para rescatar a su pariente Lot del cautiverio de aquellos 4 grandes terratenientes contra 5 reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, y así pudo rescatar. Él sabía cómo moverse en medio de esa gente. Entre ellos aparece el diálogo que tiene con el rey de Sodoma. Muy interesante. Entonces, este punto, amigos, de cómo movernos en un ambiente hostil, pagano, secular, nuestro deber es proveerles luz por medio de nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Ese es Abraham. Abraham ya estaba alcanzando el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas también. Aunque Abraham todavía se aferraba a la promesa divina, él tenía algunos presentimientos. Entonces se apareció Dios a Abraham. Miremoslo entonces, Génesis capítulo 12, versículo 7. Dios tiene misericordia para con su siervo. Y apareció Jehová a Abraham y le dice: a tu descendencia yo daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hacía Abraham con ese altar? Mis queridos amigos, él ponía en práctica lo que Dios le había enseñado a Adán y Adán luego a su descendencia. Lo aprendió su hijo Abel, lo aprendió también Noé, y Noé lo transmitió a su descendencia. Ofrecer en un altar animales limpios que prefiguran a Cristo. Y Abraham recoge también esa enseñanza, para que así él se sienta ligado por medio del sacrificio en un ambiente como es el altar, en la comunicación que él tiene con su Dios, como los paganos tenían en sus altares sacrificios hasta humanos, con los cuales creían que se comunicaban con sus dioses. Por eso Dios pedía que todo eso fuera erradicado, para bendición de esa gente, para que pudieran tener algún atisbo de esperanza si escuchaban el mensaje de Abraham. Bien, Abraham pudo moverse con esa gente, pero el mal crecía, proliferaba. Miremos todavía más textos como Santiago capítulo 2, versículo 23. Abraham es llamado el amigo de Dios, justamente por su conducta.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado también amigo de Dios. La fe de Abraham se fortalecía con la seguridad de que la presencia divina le acompañaba, que no estaba abandonado a la merced de los impíos. Por eso le edifica un altar, buscando la bendición y la protección de Dios. Así él continuaba como peregrino, pronto se marcha a otro lugar. Leamos el siguiente texto, capítulo 12, versículo 8. Allí se mueve, ahora se irá a Betel y nuevamente invoca un altar al Señor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Dios. Saben, amigos, la historia de Abraham nos da un ejemplo de una vida digna de ser imitada por medio de la oración. Se lo nota, eso miraremos más adelante, porque hay lecciones profundas para extraer de este hombre que predica el Evangelio con su ejemplo y aún sus sacrificios. ¿De dónde él obtiene la fuerza, la sabiduría para poder ser luz, moverse, siendo un faral de luz en medio de la gente pagana y extraña en la cual él vivía? Era por medio de los sacrificios, por medio del altar. Allí tiene el encuentro con su Dios, como los paganos tienen su encuentro con Satanás en los altares paganos, que había que destruirlos. Este es el Abraham que nosotros cada vez necesitamos conocer más. Pero había una condición, la misma que se le dio a Isaac, según leemos en Génesis capítulo 26, los 3 primeros versículos. Es: no te mezcles con los paganos. Leamos pues. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré y que es Gerar. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así entonces Abraham levantaba su altar y llamaba a todos que le acompañaran al sacrificio tanto de la mañana como de la tarde. Cuando él retiraba su tienda, el altar todavía permanecía ahí. Era la señal de que Abraham había pasado. Tal vez unas piedras toscas se ponían y sacrificios de animales. Y la gente buscaba saber de qué se trataba, y especialmente por la conducta de Abraham. También los paganos ofrecían sacrificios, solamente que los animales que ellos producían, dijimos sacrificios humanos, se echa de ver por la conducta tan inmoral en muchos casos, la prostitución idolátrica que los caracterizaba a los cananeos. Acordémonos que esta fue la experiencia que vivió aún un descendiente de Abraham, como fue Judá, que miró a Tamar, su nuera, pero disfrazada de prostituta sagrada, o ramera, dice el texto, pero en hebreo habla de prostituta sagrada. Génesis capítulo 38. 4 veces aparece la palabra ramera, 3 de ellas tienen que ver con prostitución sagrada. Era la práctica de los cananeos. Entonces, aunque sacrifiquen ambos animales, la práctica luego echa de ver, muestra la naturaleza del culto y el Dios que influye en el siervo. Amigos, esta es una lección para nosotros ahora. Mucha gente practica cultos. Muchos van a iglesias que se van abriendo, cantan himnos, leen la Biblia, se oyen sermones. Hermanos enseñan a otros. Muchas iglesias lo hacen, pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber que Dios es? ¿Dónde está? Se mirará en las acciones. Miren un texto que nos advierte el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Miren los servicios religiosos que esta gente hacía. Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando la gente lleva conductas contrarias a la voluntad de Dios, por más servicio religioso que pretendan hacer o que hayan hecho y que la gente crea que son buena gente, buenos religiosos, muchas veces la conducta contraria a la ley de Dios los denuncia. Por eso Abraham se convierte en modelo para nosotros. Muy anciano, lleva adelante sus sacrificios y altares, pero su conducta será intachable, humanamente, hasta donde los registros bíblicos nos dan a entender. Que tuvo errores, claro que sí, el de Agar quizás es el más conocido, pero no desmerece el tipo de hombre que era Abraham para inspirarnos como padre de la fe. Allí los cananeos, siempre que habían sido instruidos por Abraham, ¿cuántos habrán sido afectados? Siempre que llegaba alguno al altar de Abraham, pues podía respetar. ¿Cómo pasaba lo contrario? Cananeos que violentaban, hasta cegaban los pozos que Abraham había abierto y que luego Isaac, el hijo que anda por esa zona, los tiene que reabrir. La gente podía saber quién había pasado por allí. Tantos los que miraban el altar o los pozos hechos por Abraham y aquellos que los destruían. ¿Cómo suele pasar, amigos, cuando no se nos hace agradable la compañía o la presencia de alguien que reprende el pecado? Lo cierto es que Abraham continúa en su viaje hacia el sur y otra vez viene a ser probada su fe. El cielo retiene la lluvia, los arroyos dejan de correr por los valles y se marchita la hierba de las llanuras. ¿Qué ocurre? Leamos pues el texto. Génesis capítulo 12. La historia de la hambruna que hubo en tiempos de Abraham. Leemos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev en hebreo significa sur. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aquí, amigos, queremos hacer un comentario. Desde esta producción estamos promoviendo que nuestros amigos, hermanos, piensen seriamente en dejar las grandes ciudades. Este mensaje durante muchas décadas se predicó entre los que creemos que los eventos del fin están muy próximos, pero ahora se pone acuciante, provocativo con esta amenaza, este avance de la vacunación obligatoria. Y mientras esta peste no sea vencida, siempre se levantará la obligación de imponer la vacuna con el propósito de que esto se elimine de una vez. Y muchos no apoyan la naturaleza de esta vacuna, las características que tiene, y entonces que sirva tal vez como acicate para que pensemos seriamente en dejar las grandes ciudades. Digo esto, mis queridos amigos, así como la raza de la fe empieza con Abraham, dejando las grandes ciudades, Ur de los Caldeos y después Harán, para venir a la tierra prometida, así la última generación tendrá que pulirse saliendo de las grandes ciudades. Así como Abraham, estando fuera de las grandes ciudades, en los lugares donde él se movió, Dios le iba puliendo, probando, edificando su carácter. Así los santos de los últimos días tendrán que hacer lo propio, dejarse guiar por el Señor para que Dios les forme, termine de formar su carácter y sean los 144,000 que determinen la parte final en la predicación poderosa contra Babilonia. Pero hay aquí, amigos, que ambos, en el caso de Abraham, tuvo su primera gran prueba, también la tendrán estos últimos. ¿Cuál es? Que las cosas no salen tan bonitas como uno creía. Abraham padece hambre. Estos santos seguramente sufrirán en los últimos días, pero el punto es, si dejamos la gran ciudad y aparece el hambre y todas las incomodidades, ¿no sería interesante regresar? Es decir, volver a Ur de los Caldeos o volver a Harán. No, amigos. Abraham nos enseña que Dios
mantiene su promesa y su palabra de bendecirlos en tanto creamos en Dios, no retornando al lugar desde donde se nos invita a salir para edificar nuestro carácter. En las grandes ciudades no se edifica el carácter. Guiados por Dios, en un ambiente precioso fuera de las grandes ciudades, Dios tiene todas las posibilidades de educar, de formar a ese hijo, a esa hija, a esa familia en el temor de Dios. Pero aquí, venido el traspié, surge la tentación. Volvemos al lugar de donde venimos, porque allí hay pan, comida. Amigos, no hagamos esto. Imitemos a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se fue a Egipto, a un pueblo vecino, que daba cierta distancia. Y en Egipto, amigos, hizo lo que sus descendientes, siglos después, iban a hacer, irse, o sea, viajar a Egipto, pero no imitaron a Abraham. Abraham allí estuvo un tiempo, enriqueció y retornó. Pero los descendientes de Jacob, que crecieron en Gosén, en Egipto, se multiplicaron, se hicieron fuertes, poderosos, y allí, temiendo el rey enemigo, el faraón enemigo, los tomó presos. Un faraón que no conoció la obra de José, y paga tanta bondad hecha por José, manteniendo cautivos a los hebreos. Los hebreos quedaron en una trampa, no habían salido a tiempo. Por eso Abraham sigue siendo nuestro ejemplo. Hay traspiés en un ambiente alejado de las grandes ciudades para que edifiquemos el carácter. ¿Qué hacemos allí? Dejarnos guiar por Dios. Leamos pues entonces el texto de Génesis capítulo 12, versículo 10, 11 en adelante. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Saben, queridos amigos, muchas veces hemos condenado esta acción de Abraham, su falta de fe. Y es razonable, pero también pongamos un elemento adicional. El hombre tan anciano, 75 años, con su esposa también, muy bella a pesar de la edad, y sin embargo tener que sufrir estas penurias por obedecer a Dios. Esto es alejarse de lo conocido. El dicho nos dice así: más vale malo conocido que lo bueno por conocer, que venir a este lugar inhóspito, extraño, donde mora el cananeo, idolatría, corrupción, y por lo tanto un hombre anciano, él no tiene un ejército, no tiene la protección excepto la de Dios, y cuando va a pedir favores, como en este caso, por causa del hambre, arrimarse, solemos usar ese verbo, acercarse a Faraón para pedir alguna ayuda, un sostén. Que esta gente idólatra, enemiga de Dios, se aproveche de la circunstancia y vean a la hermosa mujer y lo maten a él por ser el esposo, el supuesto esposo. Entonces Abraham prefirió: di que eres mi hermana, así yo por lo menos preservo mi vida. Alguien dirá: le faltó la fe, ¿por qué no confió en Dios? Más bien, amigos, yo invito a que, es cierto, no se va a negar, no intento justificar a Abraham. Lo que intento decir es que cuando uno está en esos zapatos, yo en mi caso veo un mérito, un hombre tan anciano, confía en Dios, lo sigue a Dios y tiene que sufrir tanta humillación de verse sin ejército, sin protección, solamente la de Dios, pero él tiene que ir aprendiendo. Dios lo va a cuidar. Así nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir humillación? Y es posible que haya quienes entiendan, vean nuestra historia y hasta justifiquen. No lo condenen. Miren lo que le pasó por esto, le pasó pobre. Pero en nuestro foro interior decimos: Señor, ya aprendí mi lección. Tengo que aprender a confiar más en mi Dios. Y Abraham aprendió esa lección. Dios lo estaba protegiendo. Nada menos que se le aparece a Faraón para que no toque a esa mujer. Ya tenía la bendición de Dios.
Bien, miremos la historia, vamos a leer un poquito más de Génesis capítulo 12, los siguientes versículos. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Imagínense el temor, la tristeza de Abraham de imaginar que su esposa fuera tocada por estos extranjeros. Bueno, eran los naturales más que extranjeros, pero estos extraños al culto de Dios. Un temor que este santo varón tenía. Y si le hacen algo a mi mujer, se podría sentir culpable. Y allí pensar cada vez más que le estaba faltando la fe. Que él mismo hizo la propuesta, decir que somos hermanos. Y entonces, que para que no lo maten, pero sentir que le toca a la esposa. Muy duro para este hombre tan anciano, que se valía de cómo podía para poder sobrevivir en un ambiente inhóspito. La historia sigue. Siguiente versículo, 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Noten la prosperidad. Esto no estaba en los planes de Abraham, que por haber visitado Egipto le iría tan bien económicamente, materialmente. Lo cierto es que Dios ya había proyectado este bien para su siervo, y se estaba verificando. Sigue más. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dice: ¿pero qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Allí se pudo dar cuenta, Faraón también, de que se había enfrentado con un hombre que él había subestimado. Era un hombre, un siervo de Dios, protegido por Dios. Bien, ¿qué ocurrió? Se le entregan los bienes. Miremos la reacción de Faraón a continuación. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, es tu mujer, tómala, vete. Noten, un hombre que también temía a Dios, a su manera, porque temió por las desgracias que estaban por ocurrir, pero temía a Dios. Y Abraham tenía que ir aprendiendo que se iba a encontrar con gente muy vulgar, grosera, idolátrica, y otros que no lo serían, como ocurrió en este caso y un caso similar en Génesis 20 con Abimelech de Gerar. Sigue más la historia. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Lo cierto es que para escapar del hambre de Egipto, él no abandonó a Canaán, ni tampoco en su necesidad extrema se volvió a la tierra de Caldea, recordemos, Ur de los Caldeos o Harán. Él fue algo circunstancial, estuvo allá, pero se dieron las cosas favorables para que sea echado. Vete, yo te doy todo, pero vete de acá. Y así pudo volver. Lo que importa, amigos, es que Abraham reconoce en Canaán que es el lugar que Dios quiso. Y si él se ausentó momentáneamente, sabía que tenía que volver y esa fue la señal. El faraón lo echó. Ok, volvemos a Canaán, pero ya enriquecido. Y seguramente le acompañaba Lot también. ¿Podemos aprender lecciones de esto? Por supuesto que sí. La primera de ellas, siempre confiemos en Dios. Mis queridos amigos, dije que a veces se protesta a Abraham esta falta de fe. Y yo he dicho que en buena medida es bueno que entendamos que era un hombre anciano, que no tenía protección, excepto la de Dios, ni ejército que lo acompañara. Y por orden de Dios viajaba a lugares inhóspitos, en que él podía ser objeto de muerte. Gente idolátrica. Todo lo hizo por fe. Este es mayor mérito en Abraham, que por fe le pasa lo que pasa. Pero está dispuesto a arrostrar el peligro con tal de obedecer a Dios, que le pidió que se fuera, y por esta emergencia del hambre tuvo que trasladarse a Egipto. Pero se vio después finalmente la bendición
vino próspero y regresa a Canaán. Así, amigos, esta primera gran lección tiene que serlo para nosotros, que cuando hay adversidad, pero estamos haciendo la voluntad de Dios, confiemos en que Dios nos va a dar una salida. Saben, cuando aparece algo negro delante de nosotros, una prueba, una crisis, y a veces nos desesperamos creyendo que ya Dios nos perdió de vista, porque veníamos bien y en eso esta tragedia, y ¿cómo la superamos? Y Dios, ¿dónde estás? No veo solución a esto. Saben, amigos, una manera de hacerle frente es mirando para atrás, para ver las tantas veces que en iguales circunstancias Dios nos fue librando. Cómo hubo momentos negros también, que creíamos que eran insolubles, que no había salida, y no obstante lo pasamos. Miramos para atrás, más atrás, otro ejemplo, todo negro, pero Dios intervino y nos solucionó. Y así, amigos, vez tras vez, a lo largo de nuestra historia, si miramos para atrás, miraremos circunstancias parecidas a las que ahora estamos contemplando, en que creíamos que estaba todo perdido, pero Dios nos salvó para llegar hasta el momento en que estamos acá, frente a este nuevo evento negro. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que Dios nos sostuvo vez tras vez. Estos eventos pasados debieran ser como hitos en nuestro camino, de modo que los recordemos con nuestra imaginación, que fueron puestos mojones en el transcurso de nuestra vida. Nos pasó tal acontecimiento o tal otro, y un evento marcó la diferencia de que Dios nos bendijo y logró sacarnos de ese momento tan lúgubre, negro, un pozo profundo, pero salimos adelante. Cuánto más ahora que se nos aparece un nuevo evento. Saben, así es como desarrollamos fe en el Señor. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos en los últimos días. Que vayan desarrollando confianza en Dios en medio de las pruebas. Miren cómo lo expresa Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Un texto que lo hemos leído muchas veces, pero tan significativo hasta que se haga carne en cada uno de nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En la providencia de Dios, el Señor le proporciona a Abraham una prueba para enseñarle lecciones de sumisión, de paciencia, de fe, lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Leemos esta porción de Génesis 12, queridos amigos, y les animamos que también desarrollemos fe como la que tuvo Abraham. Por supuesto, tuvo sus problemas el afirmar que era su hermana. Esto será más obvio en el capítulo 20. En ambos casos Dios interviene salvando a su siervo. Tenía que aprender las lecciones. Y la máxima de ellas conocemos, la del capítulo 22, aquella en que Dios le ordena sacrificar a su hijo. Un hombre que era probado permanentemente. Y el plan era no solamente formarlo a él, sino las generaciones posteriores, nosotros, para que también imitemos a Abraham en sus acciones. Saben, Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos mismos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Mírenlo cómo lo expresa Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Texto precioso, pero que se entiende a la luz de las pruebas. Cuando tenemos que ser probados, muchos de nosotros, y aprendemos en carne viva, solemos decir, de los errores que cometemos, para que desarrollemos semejante fe. Así también pensemos en otro patriarca como Job, que fue atribulado, pero Dios no lo abandonó. También el Señor consintió en que el amado Juan, anciano, como Abraham, fuese desterrado a la isla solitaria de Patmos, pero el Hijo de Dios lo visitó allí y Juan pudo ver escenas de gloria inmortal. En suma, Dios permite que sus hijos sufran pruebas para que por medio de la constancia y la obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros, para inspirar a otros. Como dice el texto de Jeremías capítulo 29, 11, leemos también. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios, Él nos ha olvidado. ¿No les ha pasado a ustedes cuando atraviesan ciertas pruebas y cuando son muy graves, muy intensas también, u otros amigos o parientes nuestros las atraviesan? Puede venir la sombra de la duda o aún de la desconfianza. Más bien que esto nos ayude a llevarnos más cerca del Señor, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies, como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, y que así sintamos la paz que solamente el Señor puede dar a cambio de esas cargas. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios siempre prueba a sus hijos en ese horno de aflicción para extraer algo precioso como fruto de ese fuego de aflicción. Es en ese fuego donde la escoria, queridos amigos, se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús es el que vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar ese precioso metal, a fin de que refleje la luz del amor del Señor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. No nos gusta, a nadie le gusta la disciplina, pero Él ve que algunos que tienen ciertas aptitudes y otros que tienen otras aptitudes, Dios escoge y a ver cuál de ellos, y cuando ve a este que tiene la aptitud que le va a servir en este lugar, en este momento, en este tiempo, le permite ser probado para luego ponerlo en el lugar especial para que le sirva al Señor. Amigos, conservemos la fe. Estas experiencias que estamos leyendo y oyendo de Abraham, que nos ayuden a nosotros. Un hombre tan anciano pudo triunfar, tenía pruebas que atravesar. Ya miraremos otras, la que sufrió con Lot cuando fue tomado preso, cuando tuvo que elegir entre la tierra próspera, lindante de Sodoma, Lot escogió ella y él tuvo que irse para el otro extremo. Historias que vamos a escuchar, a mirar y aprender de los textos bíblicos, con el propósito de que nuestra fe se desarrolle. Y siempre pensando que hay un altar de por medio, un sacrificio que nos liga con el Creador. Sacrificio que Abraham realizaba prefigurando el gran sacrificio, el gran Cordero de Dios que vendría para perdón de nuestros pecados. ¿Creemos estas cosas? Que Dios nos ayude, amigos, a creerlas y a practicarlas. Hasta nuestro siguiente encuentro, deseamos que Dios los bendiga. Amén.